antes de que existieran las fronteras, existían las familias. Antes de que existieran los ejércitos, existían las discusiones dentro de las tiendas. Y antes de los misiles, antes de las sanciones, antes de las conferencias de prensa y las amenazas y las declaraciones de guerra, había un hombre sentado a solas en una ciudad llamada Ur, sin la menor idea de que una sola decisión que estaba a punto de tomar seguiría cobrando vidas 4000 años después. Ese hombre era Abraham. Y aquí es donde todo comienza. No en una sala de guerra, no en un gobierno, no en ninguno de los lugares donde habitualmente buscamos el origen de los conflictos. Esto comienza en un hogar, en un matrimonio, en la tensión silenciosa y asfixiante entre un esposo y una esposa a quienes se les había prometido algo extraordinario y que observaban año tras año que cómo esa promesa se negaba a hacerse realidad. Para comprender verdaderamente lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, los cohetes, las guerras por delegación, el odio que parece no tener fondo, no puedes empezar en el siglo XX. No puedes empezar con el petróleo, ni con los programas nucleares, ni con los gobiernos revolucionarios. Tienes que retroceder mucho más allá de cada mapa que jamás se haya trazado. Hasta un tiempo en que las naciones aún no tenían nombre. Hasta una tienda en el desierto y una conversación que cambió para siempre el rumbo de la historia humana. Esta es esa historia. Ur de los Caldeos no era una aldea pequeña y olvidada. No imagines un rincón perdido del mundo antiguo. Imagina una ciudad que vibraba. Una ciudad con templos que se alzaban hacia el cielo, con mercados que conectaban civilizaciones, y con caminos que llevaban a comerciantes desde un extremo del mundo conocido hasta el otro. Ur era importante. Ur estaba viva. Y Abraham, todavía llamado Abram en este punto de su vida, era un hombre que pertenecía a ese lugar. Tenía raíces o tenía posición. Tenía una esposa llamada Sarai, y juntos habían construido algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo: la estabilidad. No andaba en busca de una vida nueva. No era un hombre inquieto. No era alguien que se paraba al borde del mundo, preguntándose qué habría más allá del horizonte. Por cualquier medida que importara en su tiempo y su cultura, Abraham había llegado a donde debía estar. Y entonces llegó la voz. El libro de Génesis capítulo 12 registra lo que ocurrió después, con un lenguaje tan directo que casi parece que debería ser más extenso. Que Dios le ordenó a Abraham que se fuera, que dejara su tierra, que dejara a su gente, que dejara la casa de su padre, que fuera a una tierra que le sería mostrada. No un destino con nombre, no un lugar con coordenadas, sino un sitio que existía en ese momento únicamente como una promesa. Piensa en lo que eso significa realmente. No como ejercicio religioso. Piénsalo como experiencia humana. Estás asentado, estás cómodo, eres conocido en tu comunidad. Y algo, una voz, una convicción, una certeza que no puedes explicarle a nadie sin parecer que has perdido la razón. Te dice que lo dejes todo atrás y camines hacia algo que no puedes ver. La mayoría de las personas no iría. Abraham fue, pero Dios no le dio solamente una instrucción, le dio algo hacia lo cual caminar. Una razón lo suficientemente grande como para justificar dejarlo todo atrás. Y la promesa que acompañaba a esa instrucción no era modesta, era descomunal. Dios le dijo que haría de él una gran nación, que bendeciría a quienes lo bendijeran y maldeciría a quienes lo despreciaran, que a través de Abraham, cada familia sobre la faz de la tierra encontraría bendición. Cada familia. No solo su tribu, no solo su región, cada familia sobre la tierra. Esa no es una promesa pequeña.
Es una promesa que coloca a un solo hombre en el centro de toda la historia de la humanidad. Y Abraham le creyó. Tenía 75 años cuando dejó Ur. 75. No un hombre joven, lleno de la energía impetuosa de la juventud. Un hombre que ya había vivido la mayor parte de lo que la mayoría llamaría una vida completa. Empacó todo: su esposa Sarai, y su sobrino Lot, su ganado, sus sirvientes, todo lo que poseía, y comenzó a caminar hacia una tierra llamada Canaán. Hay algo casi insoportable en esa imagen, si te permites habitarla un momento. Un hombre de 75 años, alejándose de todo lo familiar, cargando una promesa que nadie más podía escuchar, hacia un destino que aún no tenía nombre. Eso es fe. Fe cruda, desmesurada, sobrecogedora. Llegaron a Canaán, y cuando lo hicieron, Dios se le apareció a Abraham nuevamente, añadiendo esta vez algo nuevo a la promesa. Esta tierra, dijo, sería entregada a sus descendientes. No solo una bendición abstracta en algún futuro lejano. Esta tierra específica, bajo los pies de Abraham, pertenecería a sus hijos. Abraham construyó un altar, fue el primero de muchos, y cada altar que levantó marcaba lo mismo. Un momento en que lo invisible se volvía visible, en que la promesa era reafirmada, en que Abraham clavaba una estaca en la tierra y decía: creo en esto. Sigo aquí, no me he dado la vuelta. Pero los altares también marcaban otra cosa. Algo que el texto no dice en voz alta, pero que flota en el aire de cada capítulo como humo. La promesa seguía creciendo, la visión seguía expandiéndose. Descendientes tan numerosos como las estrellas, una gran nación, una tierra, bendición para toda la humanidad. Y a través de todo eso, a través de cada altar y cada reafirmación y cada pacto renovado, una cosa fundamental permanecía exactamente igual. Sarai no podía tener hijos. Génesis 11, versículo 30. Una sola frase, brutal en su sencillez. Sarai era estéril. No tenía hijos. Y la narrativa bíblica planta ese detalle antes incluso de que comience el viaje. Antes de saber a dónde va Abraham, antes de conocer lo que Dios ha prometido, antes de que se despliegue cualquiera de los grandes eventos de esta historia, el texto quiere que sepas una sola cosa: la mujer en el centro de esta promesa, la esposa del hombre elegido para ser padre de una gran nación. Su cuerpo no puede concebir. Ese no es un detalle menor, escondido en los márgenes. Esa es la tensión central de toda la historia. Dios le había prometido a Abraham una descendencia incontable, y la única mujer que se suponía debía ser el comienzo de ese linaje. La mujer que Abraham amaba, la mujer que lo había seguido lejos de todo lo que ella conocía. Su cuerpo no respondía. Y entonces pasaron 5 años. Luego 10. Cuenta esos años. Que no los dejes difuminarse en una frase ordenada. 10 años. 10 años despertando con una promesa. 10 años mirando el rostro de Sarai por las mañanas sin decir nada. 10 años construyendo altares y creyendo y confiando. 10 años viendo a otras mujeres en tiendas vecinas cargando hijos, amamantando hijos, viendo crecer a sus hijos, mientras Sarai no cargaba nada. ¿Qué le hace eso a una persona? ¿Qué le hace una década de esa espera a una mujer que ha entregado su hogar, su ciudad, toda su vida, para seguir a un esposo que persigue una voz que le dijo que sería padre de naciones? ¿Qué le hace a su fe? ¿Qué le hace a su sentido de sí misma? ¿Qué le hace a la manera en que mira a su esposo en los momentos silenciosos en que nadie los observa? ¿Y qué le hace a Abraham?
Porque aquí hay algo que ninguno de los guiones originales que examinamos se atrevió a explorar con suficiente profundidad. Abraham no era solo un hombre de fe. Abraham era un hombre. Sentía el peso de todo esto. Sentía la contradicción presionándolo desde todos los lados. Le había dicho a personas, quizás no a muchas, quizás en términos velados, que Dios le había hablado, que algo extraordinario estaba por venir, que su vida apuntaba hacia un destino más grande que cualquier cosa que quienes lo rodeaban pudieran imaginar. Y cada año que pasaba sin un hijo era un año que hacía esa afirmación más difícil de sostener. La noche descrita en Génesis 15 es uno de los momentos más extraordinarios de toda la Biblia, y casi siempre se pasa por alto demasiado rápido. Dios se le acercó a Abraham en una visión, y Abraham, por primera vez, respondió. Le preguntó a Dios directamente de qué valían todas esas promesas si él permanecía sin hijos. ¿Cuál era el sentido de la bendición, de la tierra, de las grandes naciones, si el hombre a quien tendría que dejarle todo no era su propio hijo, sino un sirviente nacido en su hogar? ¿Dónde está el hijo? Era lo que Abraham preguntaba en el fondo. ¿Dónde está el hijo que me prometiste? Y Dios no lo reprendió por preguntar. En cambio lo llevó afuera, hacia la noche, hacia la oscuridad del desierto que las personas del mundo moderno, rodeadas de electricidad y luces de ciudad, no pueden imaginar del todo. En el desierto antiguo, lejos de cualquier ciudad, el cielo nocturno no era un telón de fondo, era un acontecimiento. Miles y miles de estrellas, desplegadas en todas direcciones sobre la penumbra, tan densas en algunos lugares que el propio firmamento parecía arder desde adentro. Dios le dijo a Abraham que mirara hacia arriba y las contara. Si podía contarlas, así sería su descendencia. Y entonces el texto dice algo que ha resonado a través de la teología, la filosofía y la experiencia humana durante miles de años. Dice que Abraham le creyó a Dios, y que esa fe, ese acto de confianza en algo que no podía probar, algo que su propio cuerpo y el cuerpo de su esposa, y cada año de evidencia, gritaban que era imposible, esa fe le fue contada como justicia. Miró un cielo lleno de estrellas que no podía contar, y eligió creer que de algún modo, por imposible que pareciera, cada una de ellas representaba una vida que vendría de él. Pero las estrellas no resuelven el problema de una tienda vacía. La mañana siempre llega, y con ella la misma realidad. Sarai seguía sin hijos, Abraham envejecía, y la promesa, por enorme y hermosa que fuera en la oscuridad bajo aquellas estrellas, no parecía acercarse ni un paso a hacerse realidad. Aquí es donde la historia gira. Este es el momento que los guiones originales reconocieron pero nunca habitaron del todo. Porque lo que ocurre a continuación no es la historia de una villana tomando una decisión maliciosa. Es la historia de una mujer que se quiebra bajo el peso de una situación imposible, que alcanza la única solución que tiene a su alcance, y que al hacerlo, pone en marcha consecuencias que jamás pudo haber previsto. Sarai fue a Abraham con una propuesta. No era cruel en ese momento. No estaba tramando nada. Estaba agotada. Había esperado y creído y seguido y esperado durante más de una década, y había llegado a una conclusión que para ella era lo único honesto que le quedaba por decir. Dios la había impedido de tener hijos. Esa era la realidad. Eso era lo que decía la evidencia de 10 años de espera. Y si la promesa iba a cumplirse, si Abraham iba a tener los descendientes que le habían dicho que tendría, quizás no iba a ocurrir a través de ella.
tenía una sierva, una mujer egipcia llamada Agar. Y en el antiguo cercano oriente, en el mundo legal y cultural que habitaban Abraham y Sarai, lo que Sarai proponía no era escandaloso, ni siquiera era inusual. El Código de Hammurabi, escrito no mucho antes de esta época, regulaba específicamente ese tipo de arreglo. Una esposa estéril podía ofrecer a su sierva a su esposo, y cualquier hijo nacido de esa unión sería considerado legalmente como hijo de la esposa. Era una solución reconocida para un problema reconocido. Sarai le dijo a Abraham que tomara a Agar. Lo dijo con sencillez: Dios me ha impedido tener hijos. Ve a mi sierva, quizás a través de ella yo pueda tener una familia. Y aquí hay algo que debería detenerte en seco. Abraham no oró al respecto. No se alejó a buscar dirección divina. No le preguntó a Dios si ese era el camino correcto. Ni siquiera vaciló, hasta donde el texto nos dice: después de 10 años construyendo altares, después de la noche bajo las estrellas, después del pacto y las promesas y todo lo demás, cuando su esposa llegó a él con una solución humana para una promesa divina, el texto dice simplemente: Abraham atendió la voz de Sarai, fue a Agar. Y en ese único instante, en esa decisión tomada sin consulta, sin oración, sin esperar, toda la trayectoria de la historia humana cambió de rumbo. No porque Abraham fuera un hombre malo, no porque Sarai fuera una villana, no porque nadie en esa tienda aquella noche actuara desde un lugar de maldad o malicia o egoísmo en ningún sentido simple, sino porque 2 personas a quienes se les había prometido algo milagroso se cansaron de esperar el milagro y eligieron en cambio ayudarle a Dios a cumplirlo. Y hay decisiones que una vez tomadas no pueden deshacerse. Hay fracturas que una vez abiertas no pueden cerrarse. El hijo que vendría de esa noche se llamaría Ismael, y sus descendientes y los descendientes del hijo que aún no había nacido. El hijo de la promesa, el hijo que aún estaba por venir, el hijo que Dios siempre había tenido en mente. Pasarían los siguientes 4000 años sin poder compartir el mismo cielo en paz. Todo comenzó aquí, en una tienda, en el desierto, con una mujer agotada, un esposo que escuchó, y una sierva que no tuvo voz en nada de lo que se decidió. Aquí fue donde el mundo se rompió. Antes de que existieran las fronteras, existían las familias. Antes de que existieran los ejércitos, existían las discusiones dentro de las tiendas. Y antes de los misiles, antes de las sanciones, antes de las conferencias de prensa y las amenazas y las declaraciones de guerra, había un hombre sentado a solas en una ciudad llamada Ur, sin la menor idea de que una sola decisión que estaba a punto de tomar seguiría cobrando vidas 4000 años después. Ese hombre era Abraham. Y aquí es donde todo comienza. No en una sala de guerra, no en un gobierno, no en ninguno de los lugares donde habitualmente buscamos el origen de los conflictos. Esto comienza en un hogar, en un matrimonio, en la tensión silenciosa y asfixiante entre un esposo y una esposa a quienes se les había prometido algo extraordinario y que observaban, año tras año, cómo esa promesa se negaba a hacerse realidad. Para comprender verdaderamente lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, los cohetes, las guerras por delegación, el odio que parece no tener fondo, no puedes empezar en el siglo XX. No puedes empezar con el petróleo, ni con los programas nucleares, ni con los gobiernos revolucionarios. Tienes que retroceder mucho más allá de cada mapa que jamás se haya trazado.
hasta un tiempo en que las naciones aún no tenían nombre, y hasta una tienda en el desierto y una conversación que cambió para siempre el rumbo de la historia humana. Esta es esa historia. Ur de los Caldeos no era una aldea pequeña y olvidada. No imagines un rincón perdido del mundo antiguo. Imagina una ciudad que vibraba. Una ciudad con templos que se alzaban hacia el cielo, con mercados que conectaban civilizaciones, con caminos que llevaban a comerciantes desde un extremo del mundo conocido hasta el otro. Ur era importante. Ur estaba viva, y Abraham, todavía llamado Abram en este punto de su vida, era un hombre que pertenecía a ese lugar. Tenía raíces, tenía posición. Tenía una esposa llamada Sarai, y juntos habían construido algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo: la estabilidad. No andaba en busca de una vida nueva. No era un hombre inquieto. No era alguien que se paraba al borde del mundo preguntándose qué habría más allá del horizonte. Por cualquier medida que importara en su tiempo y su cultura, Abraham había llegado a donde debía estar. Y entonces llegó la voz. El libro de Génesis, capítulo 12, registra lo que ocurrió después con un lenguaje tan directo que casi parece que debería ser más extenso. Dios le ordenó a Abraham que se fuera, que dejara su tierra, que dejara a su gente, que dejara la casa de su padre, que fuera a una tierra que le sería mostrada. No un destino con nombre, no un lugar con coordenadas, sino un sitio que existía en ese momento únicamente como una promesa. Piensa en lo que eso significa realmente, no como ejercicio religioso. Piénsalo como experiencia humana. Estás asentado, estás cómodo, eres conocido en tu comunidad, y algo, una voz, una convicción, una certeza que no puedes explicarle a nadie sin parecer que has perdido la razón. Te dice que lo dejes todo atrás y camines hacia algo que no puedes ver. La mayoría de las personas no iría. Abraham fue. Pero Dios no le dio solamente una instrucción, le dio algo hacia lo cual caminar. Una razón lo suficientemente grande como para justificar dejarlo todo atrás. Y la promesa que acompañaba a esa instrucción no era modesta, era descomunal. Dios le dijo que haría de él una gran nación, que bendeciría a quienes lo bendijeran y maldeciría a quienes lo despreciaran. Que a través de Abraham, cada familia sobre la faz de la tierra encontraría bendición. Cada familia. No solo su tribu, no solo su región. Cada familia sobre la tierra. Esa no es una promesa pequeña. Es una promesa que coloca a un solo hombre en el centro de toda la historia de la humanidad. Y Abraham le creyó. Tenía 75 años cuando dejó Ur. 75. No un hombre joven, lleno de la energía impetuosa de la juventud. Un hombre que ya había vivido la mayor parte de lo que la mayoría llamaría una vida completa. Empacó todo: su esposa Sarai, su sobrino Lot, su ganado, sus sirvientes, todo lo que poseía, y comenzó a caminar hacia una tierra llamada Canaán. Hay algo casi insoportable en esa imagen, si te permites habitarla un momento. Un hombre de 75 años, alejándose de todo lo familiar, cargando una promesa que nadie más podía escuchar, hacia un destino que aún no tenía nombre. Eso es fe. Fe cruda, desmesurada, sobrecogedora. Llegaron a Canaán, y cuando lo hicieron, Dios se le apareció a Abraham nuevamente, y añadiendo esta vez algo nuevo a la promesa. Esta tierra, dijo, sería entregada a sus descendientes. No solo una bendición abstracta en algún futuro lejano. Esta tierra específica bajo los pies de Abraham pertenecería a sus hijos. Abraham construyó un altar. Fue el primero de muchos.
y cada altar que levantó marcaba lo mismo. Un momento en que lo invisible se volvía visible, en que la promesa era reafirmada, en que Abraham clavaba una estaca en la tierra y decía: «Creo en esto, sigo aquí, no me he dado la vuelta». Pero los altares también marcaban otra cosa, algo que el texto no dice en voz alta, pero que flota en el aire de cada capítulo como humo. La promesa seguía creciendo. La visión seguía expandiéndose. Descendientes tan numerosos como las estrellas. Una gran nación. Una tierra. Bendición para toda la humanidad. Y a través de todo eso, a través de cada altar y cada reafirmación y cada pacto renovado, una cosa fundamental permanecía exactamente igual. Sarai no podía tener hijos. Génesis 11, versículo 30. Una sola frase, brutal en su sencillez. Sarai era estéril. No tenía hijos. La narrativa bíblica planta ese detalle antes incluso de que comience el viaje. Antes de saber a dónde va Abraham. Antes de conocer lo que Dios ha prometido. Antes de que se despliegue cualquiera de los grandes eventos de esta historia. El texto quiere que sepas una sola cosa. La mujer en el centro de esta promesa. La esposa del hombre elegido para ser padre de una gran nación. Su cuerpo no puede concebir. Ese no es un detalle menor escondido en los márgenes. Esa es la tensión central de toda la historia. Dios le había prometido a Abraham una descendencia incontable, y la única mujer que se suponía debía ser el comienzo de ese linaje. La mujer que Abraham amaba, la mujer que lo había seguido lejos de todo lo que ella conocía. Su cuerpo no respondía. Y entonces pasaron 5 años, luego 10. Cuenta esos años, no los dejes difuminarse en una frase ordenada. 10 años, 10 años despertando con una promesa. 10 años mirando el rostro de Sarai por las mañanas sin decir nada. 10 años construyendo altares y creyendo y confiando. 10 años viendo a otras mujeres en tiendas vecinas cargando hijos, amamantando hijos, viendo crecer a sus hijos, mientras Sarai no cargaba nada. ¿Qué le hace eso a una persona? ¿Qué le hace una década de esa espera a una mujer que ha entregado su hogar, su ciudad, toda su vida, para seguir a un esposo que persigue una voz que le dijo que sería padre de naciones? ¿Qué le hace a su fe? ¿Qué le hace a su sentido de sí misma? ¿Qué le hace a la manera en que mira a su esposo en los momentos silenciosos en que nadie los observa? ¿Y qué le hace a Abraham? Porque aquí hay algo que ninguno de los guiones originales que examinamos se atrevió a explorar con suficiente profundidad. Abraham no era solo un hombre de fe. Abraham era un hombre. Sentía el peso de todo esto. Sentía la contradicción presionándolo desde todos los lados. Le había dicho a personas, quizás no a muchas, quizás en términos velados, que Dios le había hablado, que algo extraordinario estaba por venir, que su vida apuntaba hacia un destino más grande que cualquier cosa que quienes lo rodeaban pudieran imaginar. Y cada año que pasaba sin un hijo era un año que hacía esa afirmación más difícil de sostener. La noche descrita en Génesis 15 es uno de los momentos más extraordinarios de toda la Biblia. Y casi siempre se pasa por alto demasiado rápido. Dios se le acercó a Abraham en una visión, y Abraham por primera vez respondió. Le preguntó a Dios directamente de qué valían todas esas promesas si él permanecía sin hijos. ¿Cuál era el sentido de la bendición, de la tierra, de las grandes naciones, si el hombre a quien tendría que dejarle todo no era su propio hijo, sino un sirviente nacido en su hogar? ¿Dónde está el hijo? Era lo que Abraham preguntaba en el fondo. ¿Dónde está el hijo que me prometiste? Y Dios no lo reprendió por preguntar.
En cambio lo llevó afuera, hacia la noche, y hacia la oscuridad del desierto que las personas del mundo moderno, rodeadas de electricidad y luces de ciudad, no pueden imaginar del todo. En el desierto antiguo, lejos de cualquier ciudad, el cielo nocturno no era un telón de fondo. Era un acontecimiento. Miles y miles de estrellas desplegadas en todas direcciones sobre la penumbra, tan densas en algunos lugares que el propio firmamento parecía arder desde adentro. Dios le dijo a Abraham que mirara hacia arriba y las contara. Si podía contarlas, así sería su descendencia. Y entonces el texto dice algo que ha resonado a través de la teología, la filosofía y la experiencia humana durante miles de años. Dice que Abraham le creyó a Dios, y que esa fe, ese acto de confianza en algo que no podía probar, en algo que su propio cuerpo y el cuerpo de su esposa, y cada año de evidencia gritaban que era imposible, esa fe le fue contada como justicia. Miró un cielo lleno de estrellas que no podía contar, y eligió creer que de algún modo, por imposible que pareciera, cada una de ellas representaba una vida que vendría de él. Pero las estrellas no resuelven el problema de una tienda vacía. La mañana siempre llega, y con ella la misma realidad. Sarai seguía sin hijos, Abraham envejecía, y la promesa, por enorme y hermosa que fuera en la oscuridad bajo aquellas estrellas, no parecía acercarse ni un paso a hacerse realidad. Aquí es donde la historia gira. Este es el momento que los guiones originales reconocieron, pero nunca habitaron del todo. Porque lo que ocurre a continuación no es la historia de una villana tomando una decisión maliciosa. Es la historia de una mujer que se quiebra bajo el peso de una situación imposible, que alcanza la única solución que tiene a su alcance, y que al hacerlo pone en marcha consecuencias que jamás pudo haber previsto. Sarai fue a Abraham con una propuesta. No era cruel en ese momento. No estaba tramando nada, estaba agotada. Había esperado y creído, y seguido y esperado durante más de una década, y había llegado a una conclusión que para ella era lo único honesto que le quedaba por decir. Dios la había impedido de tener hijos. Esa era la realidad. Eso era lo que decía la evidencia de 10 años de espera. Y si la promesa iba a cumplirse, si Abraham iba a tener los descendientes que le habían dicho que tendría, quizás no iba a ocurrir a través de ella. Tenía una sierva, una mujer egipcia llamada Agar. Y en el antiguo cercano Oriente, en el mundo legal y cultural que habitaban Abraham y Sarai, lo que Sarai proponía no era escandaloso, ni siquiera era inusual. El código de Hammurabi, escrito no mucho antes de esta época, regulaba específicamente ese tipo de arreglo. Una esposa estéril podía ofrecer a su sierva a su esposo. Cualquier hijo nacido de esa unión sería considerado legalmente como hijo de la esposa. Era una solución reconocida para un problema reconocido. Sarai le dijo a Abraham que tomara a Agar. Lo dijo con sencillez. Dios me ha impedido tener hijos. Ve a mi sierva. Quizás a través de ella yo pueda tener una familia. Y aquí hay algo que debería detenerte en seco. Abraham no oró al respecto. No se alejó a buscar dirección divina. No le preguntó a Dios si ese era el camino correcto. Ni siquiera vaciló, hasta donde el texto nos dice. Después de 10 años construyendo altares, después de la noche bajo las estrellas, después del pacto y las promesas y todo lo demás, cuando su esposa llegó a él con una solución humana para una promesa divina, el texto dice simplemente: Abraham atendió la voz de Sarai. Fue a Agar. Y en ese único instante, en esa decisión tomada sin consulta, sin oración, sin esperar, toda la trayectoria de la historia humana cambió de rumbo.
No porque Abraham fuera un hombre malo, no porque Sarai fuera una villana, no porque nadie en esa tienda aquella noche actuara desde un lugar de maldad o malicia o egoísmo en ningún sentido simple, sino porque dos personas a quienes se les había prometido algo milagroso se cansaron de esperar el milagro y eligieron en cambio ayudarle a Dios a cumplirlo. Y hay decisiones que una vez tomadas no pueden deshacerse. Y hay fracturas que una vez abiertas no pueden cerrarse. El hijo que vendría de esa noche se llamaría Ismael, y sus descendientes y los descendientes del hijo que aún no había nacido, el hijo de la promesa, el hijo que aún estaba por venir, el hijo que Dios siempre había tenido en mente. Pasarían los siguientes 4000 años sin poder compartir el mismo cielo en paz. Todo comenzó aquí, en una tienda, en el desierto, con una mujer agotada, un esposo que escuchó, y una sierva que no tuvo voz en nada de lo que se decidió. Aquí fue donde el mundo se rompió. Dos hermanos se alejaron de la tumba de su padre en direcciones distintas. Eso no fue el fin de la historia. Fue el comienzo de algo dentro de lo cual el mundo todavía vive. Porque lo que ocurrió después de ese entierro, lo que creció de esos dos caminos separados, de esos dos pueblos distintos, de esas dos comprensiones distintas de quiénes eran y qué se les había prometido, terminaría produciendo un conflicto tan profundo, tan estratificado, tan empapado de historia e identidad y teología y sangre, que los diplomáticos más brillantes del mundo de hoy todavía no pueden encontrarle el fondo. Pero aquí está lo que ni los políticos ni los presentadores de noticias jamás te dicen. El conflicto que estás viendo hoy, el de los misiles y las sanciones y los ejércitos por delegación y el apocalipsis amenazado, ese conflicto no viajó en línea recta desde la tienda de Abraham hasta tu pantalla. Tomó desvíos. Pasó a través de imperios que surgieron y cayeron. Fue remodelado por conquistas y revoluciones e ideas que se extendieron por continentes enteros en el transcurso de una sola generación. Y en algún lugar, a lo largo de ese sinuoso camino de siglos, una civilización que no tenía absolutamente ninguna conexión de sangre con la familia de Abraham, recogió la herida que había sido creada en esa tienda y la hizo suya. Para entender cómo, tienes que seguir el rastro. Tienes que estar dispuesto a moverte a través del tiempo. Y tienes que estar dispuesto a sentarte con la verdad incómoda de que los conflictos más antiguos pueden ser heredados por personas que no estuvieron allí al principio, no a través de la sangre, sino a través de algo aún más poderoso. A través de la historia, a través de la identidad, a través de la decisión que un pueblo toma sobre a qué narrativa pertenece. Los descendientes de Isaac se asentaron en Canaán. A lo largo de generaciones, a través de la lucha y la esclavitud y el éxodo y la conquista, a través de siglos de historia comprimidos en los libros que el mundo eventualmente llamaría la Biblia, se convirtieron en el pueblo de Israel. Construyeron un reino, construyeron un templo, establecieron una civilización enraizada en el pacto que Dios había hecho con Abraham y renovado con Isaac y renovado nuevamente con Jacob y llevado hacia adelante a través de cada generación que siguió. Su identidad era inseparable de ese pacto, de esa promesa específica, de la comprensión de que ellos eran los hijos del hijo de la promesa. Que el linaje que corría a través de Isaac era el linaje a través del cual la bendición para toda la humanidad fluiría. Eso no era solo una creencia religiosa, era el fundamento de todo. La razón de la tierra, la razón de las leyes,
Es la razón del templo y los sacrificios y toda la arquitectura de una civilización. Los descendientes de Ismael se desplazaron a través de la península arábiga. Se extendieron por la región. Se convirtieron en tribus, clanes, pueblos, las naciones árabes que eventualmente llenarían el vasto territorio que se extiende desde los confines del Irak moderno hasta las costas del norte de África. La promesa que el ángel había pronunciado sobre Agar junto al manantial en el desierto estaba resultando verdadera. Ismael se había convertido en el padre de 12 príncipes. Sus descendientes eran numerosos. No carecían de bendición, pero cargaban algo junto a esa bendición, algo tejido en el nombre mismo que le había sido dado a su ancestro en la soledad del desierto. Dios escucha. Dios escuchó la aflicción de la madre. Dios escuchó el llanto del hijo. Pero el hijo también había sido descrito como un hombre cuya mano estaría contra todos y la mano de todos contra él. Un hombre que viviría en tensión permanente con sus hermanos. Esa profecía no expiró con Ismael. Viajó hacia adelante. Se asentó en la experiencia colectiva de un pueblo que siempre parecía existir al borde de la historia principal, lo suficientemente cerca de la promesa como para sentir su calor, lo suficientemente lejos del pacto como para sentir su ausencia. Durante siglos, estas dos corrientes de historia corrieron en paralelo, separadas. Los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael no estaban en guerra constante. Tenían contacto, a veces pacífico, a veces no. Pero la fractura que había sido abierta en la tienda de Abraham, la fractura entre el hijo de la sierva y el hijo de la promesa, siempre estuvo allí, debajo de todo, como una falla geológica sobre la cual la tierra había aprendido a vivir sin olvidar jamás que existía. Y entonces llegó Persia. Aquí es donde la historia toma un giro que la mayoría de las personas nunca ha aprendido a conectar con la tienda de Abraham, porque el Irán de hoy no es un país árabe. Los iraníes no son descendientes de Ismael en ningún sentido biológico o genealógico directo. El pueblo persa era una civilización indoeuropea, étnica, lingüística y culturalmente distinta de los pueblos semitas que descendían de Abraham. Tenían su propia historia antigua, sus propios dioses, su propio imperio, que en su apogeo era el más grande que el mundo jamás había visto. Y sin embargo, hoy, la República Islámica de Irán es el enemigo estatal más agresivo del Estado de Israel sobre el planeta. Las milicias financiadas por Irán rodean a Israel por múltiples fronteras. Las armas iraníes fluyen hacia grupos cuya carta fundacional está construida alrededor de la destrucción del Estado judío. Los líderes iraníes se han parado ante podios y han dicho, en voz alta, que Israel debería ser borrado de las páginas de la historia. ¿Cómo llega una civilización sin conexión de sangre con Ismael al centro de la guerra de Ismael? La respuesta no comienza con la enemistad. Comienza con algo mucho más sorprendente. Comienza con la amistad. El año era 539 antes de la era común. El imperio babilónico. El poder que había destruido Jerusalén, quemado el templo de Salomón y llevado al pueblo judío al exilio, cayó ante los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia. Y lo que Ciro hizo a continuación fue algo que ningún conquistador de esa época tenía por costumbre hacer. Dejó que los exiliados regresaran a casa. El libro de Esdras registra el decreto de Ciro con detalle. Anunció que Dios, el Dios de Israel específicamente, le había encomendado reconstruir el templo en Jerusalén. Permitió que el pueblo judío regresara a su tierra.
Devolvió los vasos de oro y plata que habían sido saqueados del templo. Financió la reconstrucción. Un rey persa, gobernando el imperio más poderoso del mundo, tomó entre sus manos los fragmentos de un pueblo derrotado y les devolvió las piezas de su civilización. El profeta Isaías, escribiendo generaciones antes de que esto ocurriera, se le había dado a Ciro un título que estaba reservado para casi nadie fuera de los propios líderes ungidos de Israel. Lo llamó el ungido del Señor, un rey pagano, un emperador que adoraba a dioses distintos. Ungido, porque a veces el instrumento de la restauración llega desde la dirección más inesperada. En ese momento, Persia e Israel no eran enemigos. Eran, en el sentido más práctico, aliados. El imperio persa era la razón por la que el pueblo judío pudo reconstruir su templo, restaurar su ciudad y continuar el hilo de su civilización que Babilonia había intentado cortar para siempre. Pero la historia no se queda en un solo lugar. El libro de Esther transcurre en la corte persa, durante el reinado de un rey llamado Jerjes, y cuenta una historia que revela algo importante, que incluso en períodos de paz relativa y alianza, la corriente que corría bajo la superficie entre estas civilizaciones nunca estuvo del todo quieta. Un hombre llamado Amán ascendió al poder en la corte persa. Y Amán, por razones que el texto conecta con una enemistad profunda y antigua, decidió que el pueblo judío que vivía dentro del imperio persa necesitaba ser destruido. Todos ellos. Un pueblo entero. Un genocidio organizado desde dentro de los corredores del gobierno más poderoso del mundo. No tuvo éxito. La historia de Esther es la historia de cómo ese plan fue desarticulado. Pero la existencia de esa historia te dice algo. Te dice que incluso durante los siglos en que Persia y el pueblo judío no estaban en guerra, incluso cuando un rey persa había financiado la reconstrucción del templo de Jerusalén, había corrientes bajo la superficie, presiones, resentimientos, o el tipo de hostilidad que no se anuncia en las calles, sino que espera, en silencio, en los corredores del poder. La relación entre Persia y el pueblo judío nunca fue simple. Era estratificada, contradictoria, capaz de producir tanto a un Ciro que liberó a los exiliados como a un Amán que intentó exterminarlos. Esa complejidad no desaparecería, esperaría, se transformaría y eventualmente resurgiría en una forma que ni Ciro ni Esther habrían podido imaginar. Durante casi 1000 años después de Esther, Persia continuó como su propia civilización. Se convirtió al zoroastrismo como religión nacional. Construyó y perdió y reconstruyó su imperio. Produjo filósofos y matemáticos y poetas y arquitectos. Y no tenía ninguna inversión teológica particular en el conflicto antiguo entre los hijos de Abraham. Entonces, en el siglo VII de la Era Común, que todo cambió. Los musulmanes árabes salieron de la península arábiga con una fuerza y una velocidad para las que el mundo antiguo no tenía marco de referencia. En el transcurso de una sola generación, habían barrido territorios que a Roma le había costado siglos consolidar. Y en el año 651 de la Era Común, el imperio persa sasánida, la gran civilización que había perdurado por más de 4 siglos, cayó ante la conquista árabe. Persia, que había sido zoroastriana por más de 1000 años, comenzó el largo y lento proceso de convertirse en musulmana. Esa no fue una transformación de la noche a la mañana. La conversión ocurrió a lo largo de generaciones. Hubo resistencia. Hubo regiones donde la fe antigua sobrevivió en reductos durante siglos. Pero la dirección era irreversible.
Y con la religión llegó algo más que un conjunto de creencias sobre Dios. Con la religión llegó una narrativa, una cosmología, una manera de entender la historia humana que colocaba al pueblo árabe, los descendientes de Ismael, en el centro de la revelación divina final y completa. El Islam no simplemente adoptó la historia de Abraham, la reinterpretó. En la comprensión islámica de esa narrativa antigua, el hijo que Abraham llevó a la montaña para ofrecer en sacrificio no era Isaac, era Ismael. El pacto, la prueba. El momento más sagrado de toda la historia abrahámica. En la teología islámica, ese momento le pertenecía al hijo de Agar. Y la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado de todo el Islam, el lugar hacia el cual cada musulmán sobre la tierra se vuelve para orar, fue construida según la tradición islámica, y por Abraham e Ismael juntos. Piensa en lo que eso significa para la pregunta de la herencia. En la lectura judía y cristiana de la historia de Abraham, el pacto pasó a través de Isaac. La promesa, la tierra, la bendición, a través de Isaac. En la lectura islámica, el acto más sagrado de esa historia le pertenecía a Ismael. El lugar más sagrado fue construido por Ismael. El profeta final vino a través del linaje de Ismael. La fractura que había existido como tensión familiar durante miles de años estaba ahora inscrita en teologías rivales. Dos respuestas distintas a la misma pregunta. ¿A través de cuál hijo pasó la verdadera promesa? Cuando Persia se convirtió al Islam, no solo cambió de religión, cambió de bando en un conflicto que había estado corriendo desde antes de que entrara a la historia. Heredó, es a través de la teología y la narrativa y la identidad, la herida que Ismael había cargado al salir de la tienda de Abraham. Entró en una historia que originalmente no era suya y la reclamó como propia, tan plena y apasionadamente como cualquier pueblo que hubiera estado en ella desde el principio. Pero incluso eso no fue el giro final. Durante la mayor parte de los siglos que siguieron, Persia, convirtiéndose gradualmente en la civilización que eventualmente llamaríamos Irán, era musulmana, pero no estaba necesariamente definida por la hostilidad hacia el pueblo judío o hacia la idea de un Estado judío. El mundo era complicado. Los imperios surgían y caían. Las fronteras se movían. Los pueblos vivían unos junto a otros en arreglos que desafiaban cualquier narrativa simple de enemistad eterna. Lo que cambió todo fue un solo año, 1979. En enero de ese año, el Shah de Irán, el monarca que había gobernado con el respaldo estadounidense y que había mantenido, entre otras cosas, una relación de trabajo con el Estado de Israel, fue derrocado. La revolución que lo reemplazó no fue simplemente una revolución política, fue una revolución teológica. El ayatolá Jomeini regresó del exilio y estableció algo que el mundo moderno no había visto antes. Un gobierno organizado explícitamente en torno a la ley religiosa islámica, dirigido por un líder religioso supremo, con la teología del Islam como su constitución. Y esa teología tenía algo muy específico que decir sobre Israel. La República Islámica de Irán no simplemente se oponía a las políticas del gobierno israelí, rechazaba la legitimidad del Estado israelí a nivel de principio religioso. En el nuevo marco iraní, Israel no era simplemente un adversario político. Era una entidad ilegítima sobre una tierra que pertenecía al mundo islámico. Su existencia no era un problema que gestionar a través de la diplomacia. Era un agravio que corregir a través de la resistencia.
El lenguaje que emergió de Teherán después de 1979 no tenía precedente en ningún gobierno estatal anterior. Los líderes no hablaban de soluciones negociadas ni de fronteras ajustadas. Hablaban de eliminación, de borrar a Israel del mapa, de un mundo en el que la entidad sionista, su término, ya no existiera. E Irán no se quedó en las palabras. Construyó, financió, armó. Hezbollah en el Líbano, creado y sostenido con armas y dinero iraníes, se posicionó en la frontera norte de Israel. Hamás en Gaza, apoyado con recursos iraníes, se atrincheró en el flanco sur. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica operó en múltiples países, coordinando una red de fuerzas por delegación, cuyo propósito combinado era aplicar presión permanente sobre el Estado judío, desde cada dirección simultáneamente. Una revolución teológica en un país había producido un cerco militar en otro. Y el país que llevaba a cabo ese cerco no era un país árabe. No descendía de Ismael. Era una civilización persa que había elegido a través de la narrativa que adoptó y la ideología que institucionalizó, pararse en el lugar de Ismael, cargar esa herida antigua como propia, terminar, creía, lo que la fractura en la tienda de Abraham había comenzado. Considera lo que eso significa por un momento. Sosténlo del todo. El conflicto moderno entre Irán e Israel no es, en su nivel más profundo, es una disputa sobre porcentajes de enriquecimiento nuclear o esferas de influencia regional, o las coordenadas particulares de una frontera militarizada. Esas cosas son reales. Esas cosas importan. Los diplomáticos y los generales tienen que lidiar con ellas todos los días. Pero debajo de todo eso, debajo de los cálculos estratégicos y las evaluaciones de inteligencia y las negociaciones por canales secretos, hay algo más antiguo. Está la pregunta de cuál hijo importaba más. Está una herida que nunca fue tratada, que fue pasada de generación en generación, que fue heredada por personas que ni siquiera estaban en la habitación cuando fue creada. Una herida que ha sido reinterpretada y reinscrita y redeclarada a lo largo de 40 siglos, encontrando siempre nuevos recipientes, encontrando siempre nuevo lenguaje, desarmándose siempre con nuevas armas, pero siempre, debajo de todo, la misma herida. Cuando un joven soldado israelí está parado en la frontera norte de su país, mirando las colinas en busca de movimiento de fuerzas respaldadas por Irán, carga algo. Carga la memoria del exilio y el regreso, el peso de un pacto que no pidió pero en el que nació, la ansiedad particular de un pueblo que ha pasado la mayor parte de su historia siendo informado por alguien de que no tiene derecho a existir. Él no creó este conflicto. Lo heredó. Y al otro lado de esa frontera, un joven formado por la teología revolucionaria iraní, criado con narrativas sobre la ilegitimidad del Estado sionista, al que se le ha dicho desde la infancia que la resistencia es sagrada, él también carga algo. Carga una historia sobre pertenencia y exclusión. Es sobre una promesa que fue arrebatada, sobre un hijo que fue enviado lejos con pan y agua y le dijeron que se construyera una vida en otro lugar. Él tampoco creó este conflicto, también lo heredó. Dos jóvenes, formados por historias que no eligieron, apuntados el uno contra el otro a través de una frontera trazada por decisiones del siglo XX, peleando por una herida abierta en el segundo milenio antes de la era común. Así es como se ven 4000 años sobre el terreno. Hay personas serias e inteligentes, que te dirán que reducir este conflicto a una historia familiar antigua es ingenuo, que ignora la economía del petróleo
y la competencia entre grandes potencias, y las decisiones políticas específicas de líderes específicos en décadas específicas. Y no están completamente equivocadas. El conflicto moderno tiene capas que la historia antigua no puede explicar del todo. No puedes entender el financiamiento de Hezbollah leyendo el Génesis. No puedes descifrar las negociaciones de no proliferación nuclear a través del lente de la expulsión de Agar. Pero aquí está lo que esas personas serias e inteligentes consistentemente no logran tener en cuenta. Las historias que los pueblos se cuentan sobre sí mismos no son decoraciones sobre la realidad política. No son mitos de los que la gente educada se libera al crecer. Son la arquitectura de la identidad. Determinan qué agravios se sienten sagrados y qué compromisos se sienten como traición. Determinan lo que un pueblo cree que está defendiendo cuando lucha y lo que cree que está entregando cuando hace la paz. Y si las historias que israelíes e iraníes se cuentan sobre sí mismos, las historias más profundas, las que moldean cómo un niño entiende el mundo antes de ser suficientemente grande para entender la política, esas historias convergen en el mismo punto de origen. Una tienda en el desierto. Un hombre que amó a 2 hijos y no pudo conservarlos a ambos. Una mañana en que a un hijo se le dio pan y agua y fue enviado lejos con el sonido del llanto de su madre y el silencio de su padre. Esa mañana nunca terminó del todo. El Génesis registra un último detalle sobre Ismael que es fácil pasar por alto si estás leyendo rápido. Vivió hasta los 137 años. Tuvo 12 hijos, tal como Dios había prometido. Sus descendientes se establecieron en un vasto territorio. Su línea continuó y se multiplicó y se convirtió, tal como el ángel le había dicho a su madre, junto a un manantial en el desierto, en algo demasiado numeroso para contar. Y el texto señala, casi de pasada, que vivió en hostilidad hacia todos sus hermanos. Esa frase, esa única frase, hostilidad hacia todos sus hermanos, se lee como una maldición, pero no está enmarcada como una. Se lee como una tragedia, pero no es presentada como tal. Es simplemente, de la manera plana, honesta e inflexible en que las historias más antiguas dicen sus verdades, una descripción de una vida, una descripción que se convirtió en profecía, una profecía que se convirtió en patrón, un patrón que se convirtió en la relación de una civilización con el mundo que la rodeaba. Isaac murió. Ismael murió. Abraham llevaba décadas siendo polvo. Y las personas que habían tomado las decisiones que rompieron esta historia eran todas ceniza. Y sin embargo el quiebre continuó. Avanzó a través de la sangre y la fe, y la narrativa y la ideología, encontrando nuevos recipientes en cada generación, vistiéndose con nuevo lenguaje, armándose con nuevas armas, pero siempre, debajo de todo, la misma herida. Siempre la misma pregunta. ¿A cuál hijo quiso realmente conservar el padre? Hay momentos en la historia en que puedes señalar una decisión y decir, aquí fue donde comenzó. La mayoría de las veces esos momentos no son dramáticos. No se ven, en el instante en que ocurren, como los pivotes que son. Se ven como decisiones humanas ordinarias, tomadas por seres humanos ordinarios bajo presión. El tipo de decisiones que cualquiera, en las mismas circunstancias, podría haber tomado. Es una mujer que había esperado demasiado tiempo y ya no podía seguir esperando. Un hombre que aceptó una solución cuando debería haber esperado un milagro. Una sierva que se permitió, solo por un momento, sentir lo que era tener algo que su señora no tenía. Una esposa que no pudo soportar la vista de lo que su propia desesperación había creado.
Un padre que se levantó temprano en la mañana y empacó pan y agua en un odre y entregó a su primogénito a los brazos de su madre y los vio alejarse y no dijo nada que el mundo recuerde. Ninguna de esas personas era un monstruo. Cada una de ellas hacía lo que los seres humanos hacen cuando están bajo suficiente presión durante suficiente tiempo. Alcanzar lo que está disponible. Reaccionar a lo que tienen enfrente. Tomar decisiones que tienen sentido dentro del dolor particular, del momento particular. Y la suma de esas decisiones humanas ordinarias fue 4 siglos de sufrimiento humano extraordinario. Esa es quizás la verdad más perturbadora que contiene toda esta historia. No que las personas malvadas causen gran daño, eso lo sabemos. Estamos preparados para eso. Tenemos lenguaje para ello, y marcos para comprenderlo, y maneras de darle sentido. Pero la idea de que personas ordinarias, personas amorosas, personas que hacían lo mejor que podían en circunstancias imposibles, que esas personas puedan poner en marcha consecuencias que sobreviven a todos los imperios, que resisten todos los intentos de resolución, y que todavía están cobrando vidas a sus descendientes 4000 años después. Esa es la verdad que se sienta en el silencio después de que esta historia termina. Abraham fue sepultado en la cueva de Macpela. Isaac e Ismael lo sepultaron juntos. 2 hijos parados ante la tumba de su padre con todo lo que había ocurrido entre ellos y entre sus madres, y entre la promesa y la realidad de cómo las cosas habían terminado desarrollándose. Todo presente, nada dicho. Cumplieron el entierro. Honraron al padre que ambos habían amado, y por quien ambos habían sido amados, cada uno en la medida que la historia permitió. Y luego se alejaron, en direcciones distintas. Y en algún lugar de ese alejarse, en algún lugar del silencio que se abrió entre 2 hermanos que tenían el mismo padre y futuros distintos, comenzó el mundo en el que ahora vivimos. Hoy hay misiles, donde antes había senderos. Hay instalaciones nucleares donde antes había altares en el desierto. Hay ejércitos por delegación y operaciones de inteligencia y regímenes de sanciones y sesiones de emergencia de organismos internacionales, todos girando alrededor de la misma herida antigua, todos intentando gestionar con herramientas del siglo XXI una fractura que fue hecha con manos humanas en el 2º milenio antes de la era común. Ningún tratado la ha cerrado, ninguna guerra la ha terminado, ningún muro la ha contenido. Porque no puedes resolver a nivel político lo que comenzó a nivel familiar. No puedes negociar tu salida de una historia que está tejida en la identidad de las personas sentadas al otro lado de la mesa. No puedes firmar un acuerdo de paz que aborde la pregunta que cada niño en ambos lados todavía está siendo criado para sentir en sus huesos. La pregunta de cuál hijo eligió realmente conservar el padre. ¿O hay heridas que viajan más lejos que las personas que las hicieron? Hay fracturas que sobreviven a todos los intentos de llenarlas. Hay historias que, una vez puestas en marcha, no terminan. Simplemente encuentran nuevos capítulos. Hace 4000 años, en una tienda en el desierto, una mujer que había esperado demasiado tomó una decisión que parecía razonable en el momento. Todo lo que siguió fue el eco de ese momento. Los altares que Abraham construyó. Las lágrimas que Agar derramó junto a un manantial en el desierto. El pan y el agua entregados a un muchacho al amanecer. El silencio ante una tumba entre 2 hermanos. Los imperios que surgieron y cayeron. Las religiones que reescribieron la herencia. La revolución que convirtió a una civilización en una máquina de guerra teológica.
De los misiles cruzando el cielo entre Israel e Irán un martes por la noche, mientras el mundo los miraba en sus teléfonos y movía la cabeza preguntándose ¿por qué se odian tanto? Ahora lo sabes. Comenzó en una familia. Comenzó con amor e impaciencia y la incapacidad muy humana de esperar algo que te han prometido cuando cada día que pasa parece estar diciendo que la promesa nunca fue real. Comenzó de la manera en que comienzan la mayoría de las grandes tragedias del mundo. No con monstruos, con personas. Esta es la historia que nunca te contaron en la escuela. Deja un comentario abajo. ¿Sabías que el conflicto era tan profundo? Y si esto cambió tu perspectiva del mundo, compártelo con alguien que esté listo para verlo de otra manera.